A finales de junio de 1994, el propietario de un club nocturno y 2 modelos perdieron la vida en un ataque perpetrado en Florida, Estados Unidos. Las imágenes que estás viendo fueron grabadas por una cámara oculta que había en la vivienda donde se produjeron los hechos. Unas semanas más tarde, cuando Pablo Ibar fue detenido por otro delito, la policía creyó que la cara de la persona que aparecía en el vídeo del triple crimen guardaba gran parecido con él. A partir de ese momento, su vida dio un giro inesperado. Se vio envuelto en un proceso judicial largo y complejo, marcado por acusaciones graves, pruebas controvertidas y una atención mediática sin precedentes. Te invito a ver el siguiente caso hasta el final para que no te pierdas ningún detalle. Hola a todos, soy María, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Archivo Criminal. Muchas gracias por vuestro apoyo y por hacer crecer esta familia. El caso que os traigo hoy sucedió en Estados Unidos. Os invito a que me acompañéis a conocer los detalles de la historia y luego podéis dejar vuestros comentarios sobre el caso. Si el contenido os parece interesante e informativo, os pido que le deis a like, ya que de esta forma me estaríais ayudando. Sin más, comencemos. El caso de Pablo Ibar. Pablo Manuel Ibar nació el 1 de abril de 1972 en Fort Lauderdale, Florida. Fue uno de los 2 hijos de un matrimonio de inmigrantes, Cándido Ibar, nacido en el País Vasco, España, y María Cristina Casas, cubana. Aunque muy activo desde niño, a decir de sus padres, Pablo siempre fue muy obediente. Pronto además comenzó a entrenar para seguir los pasos de su padre como jugador de pelota vasca. Poco tiempo pasó antes de que la pelota superase a los libros en interés. Ni siquiera intentó ir al instituto y su desgana se completó en la adolescencia cuando sus padres se separaron. Cándido, en una decisión dura para Pablo, decidió abandonar el sur y trasladarse a Connecticut. Allí rehizo su vida y se volvió a casar. Pablo se quedó en Florida y comenzó a seguir la senda marcada. Entrenaba cada día y a la par trabajaba en una empresa de repuestos eléctricos. El instituto definitivamente había quedado a un lado. En 1990, cuando tenía 18 años, Pablo decidió trasladarse un tiempo con su padre, quien comenzó a entrenarlo personalmente, y el joven rápidamente despuntó en habilidad, al punto de que al cabo de un par de años se preparaba ya para debutar como profesional. Pero justo entonces 2 incidentes truncaron el destino del muchacho. Primero, su madre fue diagnosticada con cáncer y casi en paralelo él sufrió un fuerte golpe en una ceja. Aunque el incidente solo requirió una sutura de 15 puntos, Pablo prefirió tomarse un descanso del deporte. Entonces, siguiendo el consejo de su padre, a sus 21 años volvió a Florida para acompañar a su madre en la recuperación. Unos meses más tarde, a medida que la estadía que pretendía ser temporal se fue alargando, Pablo se mudó a un pequeño apartamento compartido con un par de amigos, entre ellos Seth Peñalver. En paralelo, Pablo comenzó a consumir sustancias y a rodearse de malas compañías. Para 1994, además, se reencontró con una conocida del pasado, Tania Quiñones. Aunque ella tenía solo 16 años, rápidamente surgió el romance, que la muchacha le ocultó a su familia. Desde entonces se escapaban en el automóvil de él, se fugaban a su piso compartido o pasaban el día en la playa. No muy lejos de donde ellos se movían, específicamente en la localidad de Miramar, hacía vida Casimir Sucharsky. De 48 años por aquella época, Casimir acababa de separarse de su novia y vivía solo en una bonita casa de 2 pisos. En el pasado había estado relacionado con tráfico de sustancias y armas. Por aquellos días, aunque menos convulsa, su vida era bastante agitada. Era dueño de un club nocturno, así que su territorio era la noche y sus actividades no eran del todo transparentes.
Por su local, además de alcohol, circulaban bailarinas de striptease, algunas de ellas muy amigas de él, como Sharon Anderson y Mary Rogers, ambas de 25 años, y que decían ser modelos. En lo económico, el resultado era inmejorable. El negocio funcionaba a pleno rendimiento y además del chalet, Casimir tenía un Mercedes-Benz con la capota convertible. El resto de las ganancias las guardaba en una caja fuerte, algo que su ex sabía. Desde la ruptura, no obstante, estaba intranquilo. A principios de junio de ese mismo año recibió un par de llamadas de ella. Le reclamaba dinero. De las llamadas se había pasado a las amenazas. Según le dijo, estaba saliendo con un traficante y desde ese momento él también reclamaba el dinero. En vista de ello, Casimir decidió instalar una cámara de videovigilancia en el salón de su vivienda. 2 semanas más tarde, el lunes 27 de junio de 1994, la noticia de un triple crimen sacudió el condado. Casimir, Sharon y Marie fueron hallados sin vida. Sus restos aparecieron golpeados y con heridas de bala dentro del domicilio de Casimir, en una escena que incluso para los experimentados agentes de la policía resultó aterradora. Los detectives encontraron casquillos, huellas dactilares y pelos, de los que inmediatamente ordenaron extraer el ADN. En el suelo, cerca de los cuerpos, había una máscara y una camiseta, y ambas fueron debidamente procesadas para sus respectivos análisis. Por último, la policía descubrió la cámara de vigilancia, que había grabado todo lo ocurrido en formato VHS. En el vídeo de alrededor de 22 minutos de duración se podía observar a Casimir de pie en medio del salón en compañía de las 2 chicas, que se acomodaron en las sillas de la entrada mientras él se disponía a preparar unas copas. Afuera ya era de día. La cámara los vigilaba en blanco y negro, siguiendo sus movimientos. A las 7:18 de la mañana, cuando ni siquiera habían dado el primer trago a las copas, la imagen captó algo. Casimir, de pie, giró su cabeza hacia el jardín y se quedó paralizado. Poco después se distinguía una sombra en la puerta hacia donde Casimir miraba, y de inmediato la cámara capturó a 2 personas entrando por la puerta corredera del salón. Una ocultaba el rostro estratégicamente con gorro y gafas, mientras que la otra se tapaba la cara con una camiseta. Iban armados. Casi a la vez, Sharon se levantó y salió corriendo hacia otra habitación. Marie se quedó en su sitio, pegada al respaldo. Casimir recibió un golpe que lo derribó. En algún momento del asalto en el que desapareció el dinero de la caja fuerte, el segundo perpetrador mostró su rostro por unos instantes, los que utilizó para limpiarse el sudor con la camiseta que llevaba sobre la cabeza. Esa misma tarde, y tras visualizar el vídeo repetidas veces en la comisaría, la policía congeló esa imagen. Era borrosa, en blanco y negro, y apenas se distinguían las facciones, pero daba una pista. El fotograma fue enviado al departamento de vídeo para tratar de mejorar la calidad de la imagen, tras lo cual se obtuvo una con más contraste entre las zonas más oscuras y las zonas más claras. Sin embargo, los rasgos del perpetrador parecían alterados tras ese retoque fotográfico. De cualquier manera, fue distribuida por todas las comisarías del estado. Se buscaba a ese tipo o a alguien parecido. Entretanto, la policía pudo reconstruir que tras el cierre del local a las 6 de la mañana de ese lunes, las chicas aceptaron ir a tomar unas copas a casa de su jefe a pocas manzanas de distancia del club nocturno. 2 semanas más tarde, el 14 de julio, Pablo recibió la llamada de un amigo. Tras contarle que la semana anterior su madre había sido detenida por guardar droga en casa, el muchacho le explicó que necesitaba pagar una fianza para sacarla. Pero no solo no tenía el dinero, sino que además consideraba injusto cargar con el gasto, pues estaba convencido de que debían ser quienes escondieron la sustancia en casa de su madre los que se hicieran cargo, quienes eran, valga agregar, parientes suyos. En el momento de la llamada, este sujeto iba en camino con otro, pero se quedaron sin gasolina, así que le pidió a Pablo el favor de que les acercara un bidón, y él le dijo que sí. Cuando Pablo acudió con el combustible, fue convencido para que los acompañase en su propio automóvil. A partir de ese momento, las versiones difieren.
Por su parte, Pablo ha insistido en que él se quedó en el vehículo con el segundo sujeto mientras su amigo accedía a la casa. Otra versión suya sostiene que los tres se vieron envueltos en una redada y quedaron detenidos. Pero según los reportes, en el interior de la vivienda se registró un altercado en el que fueron aterrorizados los residentes, y al salir incluso le quitaron la vida al perro de los dueños. Una persona se escondió en el baño y llamó a la policía. Fuese como fuese, las autoridades no tardaron en llegar y todos quedaron detenidos por allanamiento de morada y robo de joyas. Por la mañana, 2 detectives llegaron a la celda de Pablo, lo llevaron a la comisaría, lo sentaron en una mesa y pusieron en funcionamiento una grabadora. Durante el interrogatorio comenzaron a hacerle preguntas que nada tenían que ver con lo ocurrido el día anterior, como por ejemplo dónde había estado el 26 de junio. Pablo al principio no pudo recordar, pero luego dijo que había pasado la noche en casa de una amiga. En realidad, si la pregunta se hubiera referido con precisión a la madrugada del 27, habría respondido que estaba con Tania. A partir de ahí, las preguntas giraron en torno a Casimir y su última noche, aunque las respuestas de Pablo no encajaban del todo. Aún así, los policías creyeron estar en la pista correcta. Posteriormente le pidieron muestras de sangre, cabello, huellas dactilares y de calzado, a lo que Pablo accedió. Al final del día le mostraron la imagen grabada en la casa de Casimir. Los detectives estaban convencidos de que era él. Señalado desde entonces por el triple crimen, los detectives llegaron a la conclusión de que su acompañante podría haber sido Seth, así que al cabo de unos días lo detuvieron y lo incluyeron en el caso. Luego los agentes comenzaron a reunir a varios testigos. Al visitar a varios amigos de ambos, les enseñaron la imagen en blanco y negro de la casa de Casimir. Algunos de ellos identificaron a Pablo en el fotograma, aunque aclarando que no estaban del todo seguros. Otros llegaron a decir que la policía les preguntaba directamente si el hombre de la imagen les resultaba parecido a Pablo. En cuanto a Seth, algunos conocidos lo relacionaron con el entorno de las drogas y robos, insinuando que podía haber estado con Pablo en esas actividades. Mientras tanto, Tania confirmó la coartada de su novio sobre la madrugada del 27 de junio, lo que generó gran polémica en su entorno familiar, pues de acuerdo con esa versión, ambos habrían aprovechado un viaje a Europa de los padres de ella para poder estar juntos. De hecho, según la muchacha, en aquella ocasión, fueron descubiertos por una prima quien, horrorizada ante el desliz, le avisó a la hermana de Tania, y ésta a su vez aseguró que se comunicó desde Europa para reprender a su hermana. Por su parte, María y Cándido estaban seguros de la inocencia de su hijo. En ese escenario, no obstante, surgió un testigo clave, un vecino de Casimir que relató haber visto a los atacantes justo cuando huían de la casa mientras él conducía detrás. En un primer momento este hombre se mostró seguro, después fue reduciendo el tiempo que dijo haberlos visto y el ángulo de visión. En la declaración final admitió haber estado observando intermitentemente a los ocupantes del automóvil durante 2 o 3 minutos a través de los espejos retrovisores y unos 10 segundos en un semáforo, donde los observó a contraluz y a través del cristal tintado. Durante la identificación, los detectives le mostraron una serie de fotografías. Primero señaló otra imagen, pero ante la insistencia volvió a apuntar a la que correspondía a Pablo. Al día siguiente organizaron una rueda de reconocimiento en vivo. De todos los sospechosos, solo Pablo aparecía de nuevo. Además, el formulario no contemplaba opciones como ninguno o no lo sé, forzando una identificación positiva. Un día después llegaron los resultados de las pruebas de ADN. Los rastros encontrados en las muestras hemáticas y de pelo no coincidían con Pablo. En cuanto a la camiseta, si bien contenía restos de ADN de hasta 5 personas diferentes, correspondían a las 3 víctimas y a 2 personas de sexo masculino sin identificar.
Pese a ello, la investigación se dio por concluida y tanto Seth como Pablo, que durante todo ese tiempo permaneció en la cárcel, fueron acusados de 3 cargos de asesinato en primer grado, además de robo, intento de robo y allanamiento de morada. De ser hallados culpables, se enfrentaban la posibilidad de recibir la pena capital. Al enterarse, María se desplomó, pero 2 meses después contrató a un abogado para defender a su hijo. Sin embargo, pronto no pudo afrontar los honorarios y el letrado pasó a ser de oficio. Antes del juicio, la Fiscalía ofreció un acuerdo: cadena perpetua a cambio de reconocer culpabilidad. Convencido de su inocencia, Pablo lo rechazó. La estrategia de la defensa se centró en cuestionar a los testigos y remarcar la ausencia de pruebas físicas. La familia insistió en contratar a un experto en identificación facial, clave porque la fiscalía se basaba en el vídeo del crimen, pero pese a entregar dinero para ello nunca se concretó. En su lugar se recurrió a un investigador privado cuyas gestiones resultaron inútiles. El abogado de Seth sí recurrió a un experto forense, quien señaló que las facciones del hombre del vídeo no coincidían con las de Pablo. Incluso destacó la ausencia de la cicatriz que él tenía en la ceja. Aun con ese respaldo, la defensa de Pablo no contrató a ningún especialista. En su lugar se pidió un informe técnico que estimaba que la estatura del individuo filmado era menor a la de Pablo, pero tampoco fue utilizado en el juicio. La estrategia se mantuvo fija: rebatir testigos y recalcar la falta de pruebas físicas, dejando el vídeo prácticamente de lado. Durante ese tiempo, Tania decidió casarse con Pablo como muestra de lealtad. Separados por un cristal, el abogado firmó los papeles y quedaron unidos como marido y mujer. Tiempo después, él resaltaría cómo su mujer siempre creyó en su inocencia sin separarse de su lado. Ella sabía que yo era inocente y nunca me ha dejado solo. La madre de Pablo, en cambio, sucumbió a la enfermedad. Finalmente, tras años de espera, a principios de mayo de 1997, el juicio contra Pablo y Seth se celebró en Florida. Durante las audiencias declaró el vecino de Casimir. No obstante, pronto entró en contradicciones. Además, se supo que era consumidor de narcóticos, llegando incluso a demostrarse que tenía problemas con Pablo. Al año siguiente, el juicio fue declarado nulo cuando el jurado no pudo llegar a un veredicto unánime, y aunque sin pruebas dactilares ni de ADN, a Pablo no se le concedió la libertad. En medio del aplazamiento, su abogado defensor enfrentó serias dificultades relacionadas con su vida personal. Para enero de 1999, cuando comenzó el segundo juicio, un amigo de Pablo y Seth testificó haberlos visto a los dos acudir a la casa que compartían por aquel entonces con otras personas para recoger un arma, afirmando que tiempo después habían vuelto subidos a un coche grande y negro para dejar dicha arma. Por ese entonces la situación de la defensa era insostenible. Pablo dudaba de la capacidad de su abogado, quien incluso acabó detenido tras una pelea con su esposa. Al día siguiente coincidió esposado con su propio cliente a la salida del tribunal, lo que llevó a Pablo a perder la confianza en él. Sin embargo, su solicitud de cambio de abogado fue rechazada, aunque se concedió un aplazamiento. A raíz de este incidente, los procesos de Pablo y Seth siguieron caminos separados. En la primavera del 2000, Seth fue declarado culpable y sentenciado a la pena capital. Casi en paralelo también se reanudó el juicio de Pablo, aunque con el agravante de que la situación de su abogado era peor, llegando incluso a ser hospitalizado en 2 ocasiones. Durante las audiencias, los detectives sostuvieron que Pablo había confesado haber estado con una amiga la noche del triple crimen, aunque la grabación de ese interrogatorio nunca apareció. Además, un experto declaró que la llamada desde Europa que confirmaba su coartada era imposible, porque según él en 1994 no existían tarjetas de prepago. La defensa no rebatió esta afirmación, pese a que después se comprobó que dichas tarjetas sí existían y se comercializaban masivamente. Finalmente, la Fiscalía presentó la imagen del vídeo.
La defensa, en tanto, volvió a insistir en la ausencia de pruebas físicas derivadas de ADN o huellas. Aún así, a mediados de junio, el jurado encontró a Pablo culpable. Al mes siguiente fue condenado a la pena capital. La labor de su abogado fue duramente cuestionada por la prensa, que lo tachó de desastroso, calificando su trabajo de lleno de errores que llevaron a su cliente al corredor de la muerte. Al ser trasladado a ese recinto, la celda de Pablo se redujo considerablemente y pasó a estar solo, vestido con el uniforme naranja que evidenciaba su condición. También se redujeron los tiempos para hacer deporte o ducharse. A sabiendas de su situación, él intentó que Tania siguiera su camino, pero ella no lo escuchó. De acuerdo con sus declaraciones a la prensa, simplemente no era una opción que ella contemplara. Pablo estuvo destrozado semanas. El esfuerzo que hizo por recuperarse fue titánico. Uno de los primeros pasos en la rehabilitación anímica se apoyó en la primera visita de Tania y Cándido. Para ambos fue una experiencia hiriente que se quedó grabada, pero en esa oportunidad, además, ambos le explicaron que viajarían a España para solicitar la nacionalidad y posteriormente intentarían recaudar fondos para contratar un nuevo abogado. Sabían, no obstante, que no sería fácil, pues eran pocos los abogados en Estados Unidos especializados en sacar presos de aquel lugar al que Pablo había sido destinado. Con el tiempo, inevitablemente, el ánimo de Pablo se estabilizó, y en ese sentido resultó determinante luchar con los suyos para presentar una apelación ante el Tribunal Supremo de Florida. Además, comenzó una rutina de ejercicios, cuidó su higiene y comenzó a estudiar su caso obsesivamente en busca de cualquier detalle que pudiese ayudarle. Para Cándido, su hijo era un ejemplo de valor y fuerza. Él anima mucho, él es una persona, no sé, increíble, tantos años allí, cómo está de fuerte y cómo está. Y a mí, desde luego, él me anima. Pablo, por su parte, mantenía su inocencia frente a las cámaras de televisión, subrayando lo irracional que le parecía que su destino se decidiera a partir de una imagen borrosa. Señalaba además que a pesar de que la persona en el vídeo se pasaba la camiseta por todo el rostro, no se había encontrado rastro alguno de su ADN en la prenda. Una vez presentado el recurso, se alegó que le fue negado el derecho a un juicio justo basándose principalmente en que el tribunal que lo condenó tomó una serie de decisiones equivocadas basadas en pruebas circunstanciales y de poco fundamento. Sin embargo, en septiembre de 2006, el Tribunal Supremo de Florida denegó la petición. Por otra parte, ese mismo año el Tribunal Supremo de Florida anuló la condena de Seth debido a irregularidades procesales. En el caso de Pablo se fue consolidando el apoyo de organizaciones sin fines de lucro, así como del Ministerio de Exteriores y el gobierno vasco. Mientras tanto, su primer abogado realizó una declaración jurada y firmada en la que reconoció que Pablo sufrió indefensión por su causa. El nuevo equipo defensor consiguió esa carta y contrató por fin a un experto facial, quien señaló al menos 5 diferencias entre el rostro del individuo del vídeo y el de Pablo. También se aportaron resultados de ADN y documentos policiales que mencionaban a otros posibles sospechosos. Mientras tanto, la hermana de Sharon insistía ante los medios de comunicación que únicamente la prensa española buscaba alimentar la falsa idea de la inocencia de Pablo. Ella, en cambio, creía que si no había huellas suyas en la escena del crimen fue porque usó guantes, por ejemplo, o que la identificación en la imagen era meridianamente clara y suficiente para que se le condenara de nuevo. En 2012, cuando Seth volvió a la corte, el jurado llegó a la conclusión de que no había suficientes pruebas para demostrar su culpabilidad y por ende recuperó su libertad. Desde entonces se dedicó activamente a hablar en contra de la pena capital, asumiendo un férreo compromiso con la defensa de los derechos humanos. En ese contexto, el 18 de enero de 2016, el Tribunal Supremo de Florida declaró inconstitucional el sistema de pena de muerte en el estado. Como resultado, al mes siguiente, la condena contra Pablo fue anulada, a la espera de la celebración de un nuevo juicio en los próximos años.
A partir de ese momento, el apoyo institucional se intensificó y otras instituciones comenzaron a aportar recursos económicos para sufragar los gastos legales. Después de diversos aplazamientos, ese tercer proceso por fin tuvo lugar en noviembre de 2018. Pero si los anteriores juicios habían sido controvertidos, lo que expondría a decir de muchos, dejaría aún más en entredicho el sistema judicial estadounidense. En principio, algo que generó polémica fue que el juez no permitió que el jurado supiera que Seth había sido absuelto, y en segundo lugar, hubo no pocas revelaciones controvertidas. Así, por ejemplo, cuando el vecino de Casimir volvió a comparecer, admitió no recordar bien lo ocurrido, y también que en el reconocimiento fotográfico final señaló a Pablo y a otra persona más con prisa y sin prestar demasiada atención. Según explicó, su mujer le había pedido que no se inmiscuyera en ese asunto. Uno de los detectives encargados del caso desde 1994 también testificó, reconociendo ahora que en aquel momento no siguió otras posibles líneas de investigación, como por ejemplo la de un hombre que tras el triple crimen acudió a la comisaría para declarar que su jefe le había pedido quemar el Mercedes-Benz de Casimir. Dicho sujeto, valga agregar, apareció sin vida al día siguiente a la salida de un club nocturno. Igualmente, el agente declaró no haber seguido tampoco una pista que apuntaba a la participación en los crímenes de una de las familias más temidas del crimen organizado estadounidense. También prestaron declaración dos viejos amigos de Pablo. Uno de ellos mencionó que durante la investigación, en varias ocasiones el detective principal lo amenazó para que identificara a Pablo como la persona que aparecía en el vídeo. Según él, a pesar de dichas amenazas, siempre afirmó con rotundidad que ese no era el rostro de su amigo. El otro testigo fue el mismo que en el segundo juicio sostuvo que Seth y Pablo cargaban un arma. En esta oportunidad, no obstante, declaró que había prestado falso testimonio sobre ambos. Pero aún hubo una sorpresa más, ya que ante las preguntas de la defensa sostuvo que le habían pagado $1,000 por testificar en contra de Pablo, aseverando que quien había aprobado dicho pago había sido justamente uno de los detectives a cargo del caso. Sin embargo, el panorama pareció complicarse para la defensa cuando subió al estrado un testigo del delito de allanamiento de morada. Esta mujer aseguró que en aquella ocasión Pablo la amenazó con un arma blanca en la barriga durante el robo. En ese entonces ella estaba embarazada de 8 meses. Luego la fiscalía presentó a un experto en huellas digitales, quien certificó que las muestras más recientes tomadas a Pablo por voluntad propia coincidían con las recogidas en ese mismo incidente. Finalmente, en enero de 2019, el jurado lo halló culpable del triple crimen y posteriormente un juez le impuso a Pablo cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Aunque un tribunal de apelaciones confirmó la condena, sus abogados no se dieron por vencidos y recurrieron al Tribunal Supremo de Florida. El gran giro en el caso llegó recientemente, en junio de 2025, cuando apareció un nuevo testigo que declaró bajo juramento conocer a los verdaderos autores del crimen. Según ha trascendido, este testigo clave vive en un país distinto a Estados Unidos y España y no guarda ninguna relación con Pablo. Según su declaración, conocía a los verdaderos autores del crimen por haber coincidido con ellos en el pasado en actividades delictivas. Tiempo después de los sucesos, durante otro allanamiento de morada, estas personas le confesaron que ellos eran los verdaderos autores del triple crimen. El testigo ha abandonado la actividad delictiva y actualmente está plenamente reinsertado en la sociedad. Además, aseguró que los verdaderos perpetradores fueron identificados en su momento, pero nunca llegaron a ser juzgados. Su testimonio fue incorporado a la causa y la defensa presentó una moción para reabrir el caso. Esta aparición a más de 30 años de los terribles y controvertidos sucesos también generó gran repercusión mediática y un renovado movimiento de apoyo a Pablo tanto en Estados Unidos como en España.
Ahora todo depende de lo que decida el juez. Si acepta esta nueva prueba, podría convocar una audiencia o incluso ordenar un nuevo juicio. Mientras tanto, Pablo continúa cumpliendo su condena, aunque con más esperanza que en años anteriores, según ha expresado a la prensa. Su defensa ha expresado en diversas ocasiones que no se busca justificar a los responsables del crimen, sino garantizar un juicio justo que identifique al verdadero culpable. La Asociación contra la Pena de Muerte Pablo Ibar ha manifestado en sus comunicaciones que su objetivo es que se haga justicia para las víctimas y que se respete el derecho a la vida de todas las personas, incluso de los acusados. Ahora que conoces todos los detalles de este impactante caso, ¿piensas que Pablo Ibar fue víctima de un sistema judicial que cometió errores graves o, por el contrario, crees que su condena estuvo justificada desde el principio? Si pudieras decidir hoy, explícame si le otorgarías la libertad o mantendrías la condena y por qué. Escríbeme en los comentarios. Bueno, hasta aquí la historia de hoy. Me gustaría que dejes tu comentario u opinión. ¿Qué opinas sobre este terrible suceso? Antes de irte, te pido que dejes un me gusta y si este contenido es de tu interés, suscríbete si aún no lo estás y activa la campanita para seguir los contenidos que voy subiendo al canal, ya que trataré de seguir subiendo varios vídeos por semana. ¡Saludos!